termina. Porque las familias viven etapas, ¿verdad? Entonces está el tiempo del nido lleno, que es cuando están los hijos, pero luego sigue el reto de aprender a vivir con el nido, se le llama el síndrome del nido vacío y así, ¿verdad? Formar familia y tener familia, construir familia y que se mantenga, porque iniciar, pues cualquiera puede iniciar, pero mantenerla es otra cosa. ¿Cuánto decimos amén? Mantenerla es otra cosa. Es un reto formar familia, ¿verdad? Es un desafío. Entonces quiero que hoy aprendamos. Estamos hablando de una embarcación, hemos hablado de la comunicación. El domingo del mes pasado hablábamos de que al apóstol Pablo no lo escucharon. ¿Se acuerdan que ellos iban en una embarcación y Pablo les dijo, todavía no es hora de salir? Pablo les dijo, todavía no, esperémonos, calma. Y no escucharon a Pablo, ¿verdad? Porque era parte de la tripulación. ¿Y qué les pasó por no haber escuchado a Pablo? ¿Quién me acuerda? Que naufragaron, parecía que el viento estaba tranquilo, de un momento sus alborotó unas tempestades. Y Pablo les dijo, si me hubieran... Porque para poder navegar bien juntos hay que aprender a qué? Todo hay que aprender a escucharnos, ¿verdad? Y decíamos que una de las primeras voces que hay que aprender a escuchar es la voz de ¿quién? Sobre todo la voz de Dios, ¿verdad? Aprender a escuchar a Dios en el hogar, a escuchar a Dios en la familia. Pero hoy quiero que hablemos de esto, entonces, del trabajo juntos, de remar juntos. ¿Cuál es el lema de esta mañana? Remando juntos. Una tripulación, muchos roles, ¿verdad? Por eso quiero tomar ese trocito, que en esa tripulación del viaje del apóstol Pablo, ¿cuántos componían la tripulación? 276. Y éramos todas las personas en la nave, ¿cuántos? 200. Había muchas personas en esa embarcación, pero ¿será que todos tenían las mismas funciones? ¿Todos tenían la misma posición dentro de la embarcación? ¿Todos tenían la misma autoridad dentro de la embarcación? Vamos a ver que era una embarcación, una gran tripulación, pero los roles y las posiciones y las funciones y los grados de autoridad eran ¿qué? Eran totalmente diferentes, ¿verdad? Eran totalmente diferentes. Entre la tripulación habían presos, Pablo era un preso en esa tripulación, había un centurión que era el soldado de más autoridad, habían guardias, pero también había oficiales, o sea, marineros, y cada uno tenía un rol diferente, una autoridad diferente, una habilidad diferente. ¿Cuántos dicen amén? Una habilidad diferente, y cada uno debía de cumplir con su rol, con su función y con su posición. Quiero que leamos varios versículos así rapiditamente, a manera para que vayamos entrando en la enseñanza. Si lo pueden ir proyectando, por si usted tiene su Biblia, puede buscarlo rápidamente. San Marcos, capítulo 6, verso 48. San Marcos 6, verso 48. Viendo que ellos se fatigaban remando, porque el viento les era contrario, a eso de la cuarta vigilia en la noche, él fue a ellos caminando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Viendo que ellos se fatigaban, ¿cómo? Remando, ¿verdad? Viendo que ellos se fatigaban remando. Ahora quiero que leamos en San Marcos 4:38. San Marcos 4:38. ¿Listo? Dice, y él estaba ¿en dónde? En la popa, durmiendo sobre el cabezal. Pero le despertaron diciendo, ¿qué le dijeron? Maestro, ¿no te importa que perecemos? Y él estaba en la popa. ¿Cómo estaba Jesús en la popa? Durmiendo. Los discípulos estaban remando, ¿y qué les pasó? ¿Qué estaban remando y qué les sucedió? Se cansaron, se fatigaron porque el viento les era contrario. Ahora leamos en Jonás, capítulo 1, verso 4. Jonás, capítulo 1, verso 4 al 6. Vamos a esperar que todos lo tengan. Jonás, capítulo 1, verso 4 al verso número 6. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba ¿a quién? Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. ¿Pero qué hacía Jonás? Había bajado al interior de la nave, ¿y qué? Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué le dijo? Que tiene dormido. ¿Eso cómo se lo dijo? ¿Con qué tono ustedes creen que se lo dijo? ¿Con qué tono ustedes creen? ¡Ay, dormiloncito! Enfadado. Claro que está aquí. Qué enfadado. ¿Qué tiene el dormilón? ¿Qué le dijo?
levántate, clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Ahora leamos el último pasaje, Nehemías capítulo 3, verso número 5. Por favor, búsquelo en su móvil, en su tablet, en su Biblia física. Nehemías capítulo 3. Acostúmbrese, nos están enseñando los hermanos de lectura bíblica que hay que traer la Biblia, ¿verdad? Hay que cargar la Biblia. Nehemías capítulo 3, verso 5, ¿qué dice? E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero ¿qué pasó? Pero sus grandes no se prestaron para ayudar en la obra del Señor. No se prestaron para ayudar en la obra del Señor. Número 1, tomo estos pasajes como referencia primero para que recalquemos de que una embarcación no habla de una sola persona, sino de una tripulación. En el caso del apóstol Pablo dijimos que la tripulación estaba compuesta por ¿cuántas personas? 276. Entre ellos habían soldados, había un centurión, había marineros, había un capitán de los marineros, habían unos presos, ¿verdad? Qué bueno recordarnos que un hogar no lo lleva uno solo. ¿Cuántos decimos amén? Que un hogar lo componen más de 2 personas. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno recordarnos hoy que hacemos parte de una embarcación. ¿Cuántos dicen amén? Que hacemos parte de una embarcación y que seguramente dentro de esa embarcación alguna función tendremos dentro de esa embarcación. Diga gloria a Dios en esta hora. Número 2, es importante ver cómo ante la dificultad todos estaban remando. ¿Cuántos dicen amén? Dice que los discípulos se echaron a remar, viendo que ellos se fatigaban remando, San Marcos 6:48, porque el viento les era contrario. Dice que los discípulos estaban cansados, todos estaban fatigados de remar. Si todos estaban cansados de remar, es una evidencia de que todos estaban remando. Qué bonito eso, ¿verdad? Si estaban fatigados de remar, quiere decir que no hubo nadie desocupado por ahí, no hubo nadie desentendido, que todos tenían las manos donde tenían que tenerlas. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Y nos dice también ese versículo algo muy sencillo, que a veces nos cansamos. Si hay un amén o no hay un amén en esta hora. Es de humano decir me siento cansado. Pero qué bueno que cuando uno diga me siento cansado, no es porque me siento cansado porque todo me está tocando a quién, a mí, sino que porque habla de nuestra humanidad. Pero qué bueno que cuando miremos que ante la dificultad el viento les era contrario. A veces llegar a la otra orilla no es fácil. ¿Sí o no, mi hermano? A veces llegar a la otra orilla no es fácil. A veces llegar donde anhelamos, donde quisiéramos, donde estamos proyectados, no es tan fácil. Una cosa es vislumbrar el horizonte, otra cosa es llegar allá. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? A veces llegar a la otra orilla no es fácil. A veces nos cansamos, pero aún cansados hay que seguir remando. ¿Sí o no, mis hermanos? Aún cansados hay que seguir remando. Y qué bueno no hacerlo solo. Dígale que tiene a su lado, no quiero hacerlo solo, ¿verdad? Dígale de pronto a su compañero, a su compañera o a sus hijos si los tiene ahí al lado. Dígaselo, no quiero remar solo, no quiero cansarme yo sola, ¿verdad? No quiero cansarme. Aunque el viento les era contrario, ellos seguían remando. Qué bonito, a mí me da es una enseñanza muy bonita, porque hoy en día lo más fácil es hacer la maleta ahí y chao. Si me vio, no me quede, no me conoce. Pero aquí hemos aprendido que hay que remar aún cuando el viento es contrario. ¿Cuántos dicen amén? Que eso no se trata de la dificultad, no. Hoy en día hay una sociedad con un carácter a veces muy frágil, muy de cristal, ¿no? Si la situación está así, pues no. Ante la vida hay que tener rostro de pedernal. ¿Cuántos dicen amén? Hay que sacar coraje. Por eso la Biblia dice, diga al fuerte, ¿qué? Diga al débil, fuerte soy. Y sacar y hacer, hagan hachas de los asadones y saquen armas de donde no las hay. A veces ante la dificultad hay que sacar fuerzas de donde no las hay. ¿Cuántos dicen amén? Y decir, yo dije que iba a llegar a la otra orilla y a la otra orilla voy a llegar porque Dios está con nosotros. Diga gloria a Dios en esta hora. Número 3. Los demás versículos nos hablan de la mala reacción y de la mala relación
que se produce al ver a alguien durmiendo, haciendo nada. Que cuando la embarcación necesita de ayuda, alguien se echó a dormir. Tomé el ejemplo de Jesús, porque a ellos, quiero ver la actitud de ellos, ellos estaban disgustados con Jesús. No tienes cuidado de nosotros que perecemos. Y ellos, ¿cómo así? Necesitamos la ayuda del que hace milagros, y el que hace milagros estaba ¿cómo? Y lo mismo pasó con Jonás. Mientras la tempestad estaba levantándose, el jefe de la embarcación bajó enojado y le dijo esas palabras despectivas. ¿Qué tienes? Dormilón. Levántese y haga algo, y por lo menos, si no quiere mover un dedo, por lo menos clame a quién. Clame a su Dios, a ver si su Dios nos ayuda. Quiero que pensemos en eso. No hay nada que lo canse más a uno, más que remar. ¿Sabe qué agota más? Ver que yo estoy haciendo. Eso agota más, porque uno está. Aparte que estoy luchando aquí, ¿estoy luchando dónde? Aquí. ¿Cómo es que no hace nada? ¿Cómo es que ve la necesidad en el hogar y no hace nada? ¿Cómo es que tenemos esta situación con los hijos y no hace nada? ¿Cómo es que sabe que estamos pasando por esto y no hacemos? Porque los hijos, los adolescentes están aquí esta mañana, ¿verdad? Porque hoy también eso es para los adolescentes, porque en la casa hay que remar todos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que los adolescentes me presten mucha atención, porque los padres nos estamos equivocando mucho en cómo estamos criando a algunos de nuestros hijos. Porque si usted hace parte de la embarcación, hay un remo para usted también. Todos tenemos que remar. Diga gloria a Dios en esta hora. Y qué enfado, qué disgusto produce ver que hay necesidad y quienes pueden hacer no hacen nada. No. Y a veces las cosas es que no me pidieron ayuda. Hay ayudas que no hay que pedirlas. ¿Cuántos dicen amén? Hay una frase que mi abuela decía, que el acomedido come. Ella llegó a escucharlo, ¿no? Y me enseñaron mucho desde niño. Aprenda a ser acomedido. El acomedido no espera que le mande una carta de invitación. El acomedido, si ve la necesidad, se ofrece. Y mucha gente ha recibido bendiciones en su vida por ser acomedido. El ser acomedido les abrió puertas que estaban como estaban. Pero a veces la actitud de una persona que no es acomedida, a veces hay puertas que se les iban a abrir, que más bien se les ¿qué? No, es que la actitud de ese no convence. Que enfada mucho ver a padres descomprometidos con su hogar, madres descomprometidos con su familia. Y también disgusta mucho ver hijos que pueden hacer y sencillamente no se dignan a mover un dedo. No se dignan a ayudar y a colaborar, a decir voy a poner mi granito de arena en mi casa, en mi hogar, en mi familia, voy a hacer lo que haya que hacer. Qué bueno, no hay nada más alegre cuando uno ve gente haciendo. ¿Cuánto dicen? Cuando en estos días las hermanas de Decon hicieron el vídeo y donde unos limpiando aquí, otros ayudando allá y otros trabajando acá, eso alegra el corazón. ¿Cuánto dicen amén? Gente que sabe por qué está aquí, para qué Dios la puso, que si hay que coger la escoba, se escoge la escoba. ¿Cuánto dicen amén? Y si luego hay que predicar, se predica. ¿Cuánto dicen amén? Pero entender que si Dios me puso en un lugar, qué bueno no ser de los dormilones. Dígale al que tiene detrás, no sea uno de los dormilones. Dígale, no sea un dormilón, Javier, dormilones despistados, o a veces hay dormilones que se hacen los despistados. Es que yo no sabía. Es que yo no vi el papelito tirado en el suelo. Es que yo no vi la botella tirada en el suelo. No, es que yo no sabía que se necesitaba eso en la iglesia. No, yo no sabía que eso en la familia. Pero hay dormilones que se hacen adrede los dormilones. Porque estar con los ojos abiertos implica un compromiso. ¿Cuántos dicen amén? Y sencillamente hay gente que no quiere ensuciarse las manos.
que no quiere sudar un poquito. Pero qué bueno que cuando uno mira algo y uno mira el edificio terminado, uno puede decir, esa ventana la puse, está torcida, pero la puse yo. ¿Sí o no? Eso, hermano, ser parte de un proyecto, eso da satisfacción al corazón. Uno decía, ese bombillo que allá, eso lo puse yo. ¿Sí o no? Pero qué, ver el edificio construido y decir, oiga, yo no hice nada. Qué bueno hablar de la familia y decir, oiga, en mi familia está de esa manera y yo estoy aportando mi granito de arena. Quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Sabes cuál es tu lugar en la embarcación? Reflexionemos un momento. Recuerde que en este contexto la embarcación es tu familia, tu hogar. Y te quiero hacer esa pregunta. ¿Sabes cuál es el lugar que te corresponde en tu embarcación? Porque este tema, que aunque lo vayamos a charlar así, genera muchos problemas en la familia. De que no es consciente de que lo necesitan en su casa. Y a veces cuando se habla de necesidad, a veces hay que estar dispuesto a hacer lo que haya que hacer. Pero el objetivo es uno, quiero ver mi embarcación bien. Amén. Sí. Quiero ver flotando bien, navegando bien. Quiero que hoy usted como hombre, permítanme esposos hablarle en esta hora. ¿Usted sabe cuál es tu lugar en la embarcación? Como hombre, como cabeza de hogar, como sacerdote en su casa. ¿Sabes cuál es tu posición? Mujeres, esposas, ¿saben cuál es su posición? Tu lugar en esa embarcación. Y aún a los hijos, sobre todo hijos adolescentes, hijos jóvenes que hay aquí. Amén. ¿Será que hay un padre que está de acuerdo conmigo que los hijos también pueden ayudar en el hogar? Amén. También pueden. Amén. Hijos, ¿saben cuál es su lugar en la embarcación? Porque ustedes no están solamente para recibir regalos en cumpleaños. Quiero hablarles de ser útiles. Yo considero mi posición que toda persona es útil. Si habrá alguien que esté de acuerdo con eso, Amén. toda persona vale para algo. Amén. ¿Sí o no? Pero también estoy en algo que no todos valemos para lo mismo. Entonces, cuando yo digo eso, ya concluyo que no somos iguales. Yo, Jason Andrés Randaíque, soy único. Yo me considero único, que no hay otro como yo en la tierra. Así es. Dios me hizo a mí con unas cualidades y con unos defectos. Y otros los he aprendido yo, otros defectos los sigo adquiriendo. Dios me hizo bueno, Dios me hizo bien, yo soy el que me torcí. Pero todos somos útiles, ¿cuántos decimos amén? Que sentemos esa base primeramente, repitamos conmigo, todos servimos para algo. Todos servimos para algo. Bueno, los muchachos también, todos, digamos, ¿qué? Todos servimos para algo. Todos en esta vida servimos para algo. Pero hay palabras que nos hacen inútiles. Hay palabras que a veces nos hacen inútiles. A veces con nuestras palabras hacemos a alguien que potencialmente sería útil, lo convertimos en un inútil. Y luego queremos que esa persona aporte cuando yo la he hecho inútil con mis palabras. Porque a veces mis palabras no suman en la vida de esa persona, sino que restan.